Muchas gracias a todos por venir, gracias a los expositores. Vamos a dar inicio a este tercer panel sobre responsabilidad del Estado. Para comenzar, expondrá el doctor Alejandro Andrada, cuya exposición se titula Responsabilidad del Estado, temas resueltos y asuntos por definir. El doctor Alejandro Andrada es juez de la Cámara Contencioso Administrativo con sede en Rosario, doctor en Derecho por la Universidad Católica de Santa Fe y director de la carrera de doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario. Le cedo la palabra y le agradezco nuevamente, doctor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a las doctoras Daller y Alianac por la invitación para compartir este espacio del cual disfrutamos mucho realmente. A Inés Miñón, mi agradecimiento. Bueno, obviamente en este calificado auditorio, con este distinguido panel, no tenemos que volver sobre generalidades o lugares comunes. Sabemos que tenemos una ley de responsabilidad del Estado, 26944, que en general no ha recibido la adhesión de la doctrina. No todo es malo en la ley de responsabilidad del Estado, como dice Covielo, pero no ha significado verdaderamente un avance institucional. Y hay varias de sus disposiciones que son, cuando menos, observables. No voy a referirme a los fundamentos de la responsabilidad del Estado, que lo va a hacer con autoridad sobrada el doctor Martelquian, sino solo mencionar algunos temas resueltos en el bien entendido, digo resueltos porque los resolvió la Corte, no porque sea ya una solución que a todos satisfaga o que en definitiva sea una palabra sagrada. Resuelto en el sentido que resolvió la Corte. Y otros tantos temas que son temas respecto de los cuales no hay todavía una opinión consolidada y por eso me parece de especialísimo interés conversarlo en este ámbito, justamente para hacer esta doctrina colectiva tan importante en la producción de conocimiento jurídico, ¿no es cierto? Bien, los temas resueltos por la Corte. Eh, Recién en Bernardés hubo algo con anterioridad, pero en el precedente Bernardés 2020, la Corte Federal define dos cuestiones importantes. Primero, el carácter de la ley. ¿M? Y dice, es una ley de carácter federal. Hasta ahí había distintas opiniones, algunos habían mencionado que se trataba de una ley local, otros de una ley nacional, otros mayoritarios es derecho federal. Bueno, finalmente la Corte dice es una ley federal. Eso tiene implicancias, sobre todo para el recurso extraordinario federal, entre otras cuestiones. Nosotros pensamos que en realidad la ley puede tener un carácter o tiene un carácter ambivalente o bivalente. Es derecho federal cuando se le aplica al Estado Nacional. Ahora, si se trata de una provincia que ha adherido, ¿cierto? Bueno, ahí la ley tiene un rostro local, para utilizar la terminología difundida por Imas y Rey, se trataría de una ley que tiene un carácter ambivalente o bivalente. Exhibiría en unos casos un rostro federal y en otros casos un costado local, provincial, ¿cierto? Bien, el segundo tema me parece importantísimo que definió la Corte con razón es qué es lo prohibido por el artículo primero de la ley de responsabilidad del Estado cuando prohíbe aplicar al Estado la sanción pecuniaria disuasiva. Eso había generado debates. Los propios diputados nacionales, cuando fue tratada la ley, se preguntaban algunos, ¿qué se está prohibiendo? ¿Las astraintes o el daño punitivo? Bueno, la Corte, con razón, dice, señores, lo que está prohibido aplicarle al Estado es el daño punitivo, pero no está prohibida la figura de las astraintes. Y menos mal que así sea, ¿no? Que tengamos vigente la posibilidad de aplicarles astraintes al Estado y al funcionario. Todos nosotros que estamos muy familiarizados con esta materia, algunos desde hace muchos años, sabemos que cuando se trata de que el Estado cumpla con esa condena, hay muchos, algunos jóvenes también acá,
Los estados normalmente cumplen, pero no son pocos los casos en donde los estados condenados tratan de diferir o escamotear directamente el cumplimiento de esa sentencia de condena. A esos fines, las astreintes son la herramienta más útil que tiene el Poder Judicial y especialmente el justiciable para obtener que se le cumpla aquello a lo que el Estado está obligado, ¿no es cierto? La amenaza penal u otras herramientas surten poco efecto, pero la amenaza de las astreintes, después de aplicada, aparecen las soluciones. Por eso nos parece importante cuando la Corte dice lo que está prohibido es concretamente el daño punitivo. Algunos han dicho esa prohibición es inconstitucional, en opinión que no comparto, pero que señalo para un poco mostrar todo el panorama doctrinal a este respecto, ¿cierto? Es interesante con relación a las astreintes mencionar que en Cava, tras el precedente de la Corte Federal, en la ley de Cava se dice que las astreintes son aplicables al Estado y al funcionario. Es importante trabajar con ese derecho comparado de lo que ha ocurrido en otras provincias, sobre todo acá nosotros en Santa Fe, que vamos a tener que sancionar nuestra ley de responsabilidad del Estado, tenemos un material jurisprudencial y legislativo muy interesante como para no meter patas, como para hacer algo mejor a lo que existe en el orden federal con una ley, repito, la 26944, que ha merecido más críticas que adhesiones. No por el enfoque, ¿verdad? Algunos civilistas dicen, no, tendría que haber estado en el código esta materia regulada. Yo no comparto ese parecer. Creo que bien pudo establecer la ley desde un enfoque de derecho administrativo la regulación de esta materia. ¿Cómo saber si se trataba en 1853 de una cuestión que las provincias reservaron para sí o la delegaron en la nación, la materia de la responsabilidad del Estado, si en 1853 la responsabilidad del Estado no se conocía? Salvo que se entienda que eso es derecho común, pero no es, tiene componentes propios la responsabilidad del Estado que nos parece a nosotros bien pudieron justificar la emanación de una ley en perspectiva de derecho administrativo como la que se sancionó con la 26944. Lo que pasa es que el contenido de la ley de responsabilidad del Estado en algunas de sus disposiciones nos deja preocupación. Bien. Nosotros decíamos que hay temas que no tienen una jurisprudencia consolidada y donde justamente somos todos nosotros los que colectivamente deberíamos aportar las mejores soluciones. En temas variados, por ejemplo, la responsabilidad por actividad legítima, que tiene en la ley 26944 una regulación, a mi ver, bastante pobre. Por de pronto, cuando alude a la relación de causalidad exclusiva, esa exclusividad, gracias, ciertamente preocupa. ¿Qué es lo que quiso decir la ley cuando emplea la palabra relación de causalidad exclusiva? Y cuando uno lee a San Martino, queda verdaderamente preocupado cuando este autor nos dice que si un sujeto cualesquiera y el Estado causan un daño a un particular, el Estado no responde. Esa posibilidad de eliminar la teoría de la concausalidad, la concausa, eso es a mi ver inconstitucional. Es más, yo no he encontrado precedentes de la Corte Federal en donde, en un caso en donde hay dos causantes del daño, entre ellos el Estado es uno de los causantes, no he encontrado precedente en el cual se haya rechazado la demanda contra el Estado para que indemnice el daño en la medida en que lo ha producido. Yo creo que cuando la Corte en pocos precedentes emplea la palabra exclusiva, lo hace un poco para señalarle a los jueces, decirle, miren, ojo, para condenar al Estado, tengan certeza de que ha sido con causa del daño, ¿verdad? Es para evitar ligerezas de parte de los jueces, para tratar de indicar la prudencia.
con que deben evaluar las demandas dirigidas contra el Estado y a requerirles certidumbre en orden a la relación de causalidad, pero no más que eso. Por eso considero que esa exigencia de la relación de causalidad exclusiva es inconstitucional. En relación al alcance de la reparación en el ámbito de la actividad legítima del Estado, bueno, ahí el tema me parece opinable. Por de pronto, en relación a la exclusión del lucro cesante, es un tema, ustedes lo conocen muy bien, es un tema, ha sido siempre un tema muy polémico. Si la posibilidad de negar la computación del lucro cesante con autores de jerarquía de antes y de ahora que han postulado esa solución, y otra postura doctrinaria a favor de no negar a priorísticamente la computación del lucro cesante. Para mí esa es una cuestión de política legislativa, no es una cuestión que autorice a un juez a declarar la inconstitucionalidad de ese texto, aún admitiendo la opinabilidad del tema, ¿no es cierto? Pero para vertir también nuestra propia opinión. En relación al daño moral, cuando se extiende la solución expropiatoria, me parece que en principio no hay problema cuando el damnificado experimenta un daño en su patrimonio. Ahí, un campo inundado. Ahí, cuando la ley extiende la solución expropiatoria, no me parece reprochable. Ahora, si hay un daño a la integridad psicofísica de la persona, el caso que la Corte Federal caratula de responsable por actividad legítima, la policía de seguridad que dispara un arma que va con tan mala fortuna a incrustarse en la cabeza del que venía arriba del colectivo que no tenía nada que ver con el disturbio que ocurría en la vereda enfrente. Bueno, a ese damnificado del daño que sufre un daño en su integridad psicofísica, el daño moral, hay que indemnizárselo. Ahí no podemos extender la solución expropiatoria, nos parece a nosotros. Bien, hay otros tantos temas interesantes para conversar aquí. Señalo por último uno a propósito de la recentísima reforma constitucional en nuestra provincia de Santa Fe, vigente desde este mes, ¿no? Que realmente me deja pensando, y justamente es un tema que quiero compartir con ustedes, a propósito de la omisión, o también puede ser falta de servicio, porque la falta de servicio también incluye las omisiones, ¿no? Como quiera que sea, desde el capítulo de la omisión o de la falta de servicio, a propósito de una persona que experimenta un daño en su patrimonio o en su integridad, en su vida, por un robo, un homicidio ocurrido en las calles de la ciudad de Rosario. Ustedes saben que en términos generales la jurisprudencia ha sido, ha sido en definitiva contraria a admitir la responsabilidad del Estado con el argumento que el deber de seguridad que cumplen las fuerzas de seguridad es un deber genérico, un deber indeterminado, que hay que cumplir en la medida de lo posible. Me deja duda dos circunstancias, dos argumentos que podrían conducir a una solución distinta de lo que normalmente ocurre en la jurisprudencia de nuestros tribunales. Por de pronto, fallo Mosca de la Corte Federal. La Corte Federal en Mosca dice lo siguiente: la responsabilidad del Estado no es una garantía absoluta de que las personas no vayan a sufrir un daño en su persona o en sus bienes, porque dice la Corte Federal, porque es una decisión que el legislador no ha adoptado, una decisión que el legislador no ha adoptado, por una parte. Y yo me pregunto, ¿y nuestro artículo 30 de la Constitución de Santa Fe, cuando consagra explícitamente el derecho a la seguridad? Primer argumento. Segundo argumento. La Corte, cuando evalúa la falta de servicio, siempre dice lo mismo. Hay que tener en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. El grado de previsibilidad del daño. Acá en Rosario hay zonas seccionales en donde hay estadísticamente comprobado que los daños contra la persona y los bienes se multiplican por 5, 10 o 50.
¿Acaso no hay allí un mayor grado de previsibilidad del daño? ¿Y no hay también una solución normativa, la de la Constitución, artículo 30, que obligaría por lo menos, pregunto, a revisar esa jurisprudencia que niega en todos los casos la responsabilidad del Estado? ¿No hay acaso ley ahora que establece la posibilidad por lo menos de revisar la responsabilidad del Estado cuando hay una omisión que no debería existir, porque el Estado debió proveer mayores medios, mayores efectivos policiales en zonas donde estadísticamente está comprobado que se cometen mayores daños? ¿No hay acaso allí un mayor grado de previsibilidad del daño? Son algunos de los interrogantes que es lo que se viene y que dejo aquí pendiente para que, en definitiva, entre todos, en una construcción colectiva, podamos brindar desde la doctrina colectiva, en lo posible, medidas, soluciones a los problemas que los jueces tendrán que resolver. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alejandro Andrada. A continuación, escucharemos al doctor Alejandro Caudis, cuya exposición se titula Responsabilidad del Estado en materia de acceso a la información pública y transparencia de la gestión pública. El doctor Alejandro Caudis es abogado, mediador, especialista en Derecho Administrativo y en docencia universitaria y doctor en Educación, profesor titular ordinario en la Universidad Nacional de Entre Ríos y docente en carreras de posgrado en distintas universidades públicas argentinas. Muchas gracias. Le cedo la palabra. Muchísimo. ¿No? Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí? Hola, hola. ¿Se escucha ahí? ¿Más cerca? ¿Ahí? ¿No? ¿No se escucha? A ver. Como quieras, como quieras. ¿Para allá? Ahí está. Eso, nos vamos corriendo. Hola, hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, de verdad, muchas gracias, Adriana, Analía, Raquel, Inés, bueno, todo el equipo. Franco, por supuesto. Gracias, gracias por la invitación, como siempre. Y la verdad que es un placer estar en un día de cumpleaños, tanto de la carrera como de estas jornadas. Todos sabemos el valor que tienen y sobre todo lo que cuesta sostenerlas. Y no estoy hablando solamente de la cuestión económica, que por supuesto es una cuestión central en la vida de todos, en todo momento, pero sostenerla académicamente, con relaciones, con publicaciones, que hoy se presentan un libro y además hay que felicitar también a las doctoras que mencioné al inicio por el libro sobre derecho administrativo. En fin, me parece que acá hay mucha producción y la verdad que es un momento de festejo, así que agradecido por poder compartir este momento con ustedes. Cuando Inés me manda el mail para avisarme que se iban a realizar estas jornadas y me dice, bueno, mira Alejandro, hay que ver alguna temática, a mí se me ocurrió pensar algo del derecho administrativo y la libertad de expresión. Concretamente pensar sobre el acceso a la información pública y la cuestión tan trascendente en nuestras vidas cotidianas como es la transparencia de la gestión pública. Claro, desde que se me ocurrió el tema hasta el día de hoy pasaron muchas cosas. Hubo audios que se conocen o no se conocen, que fueron con medidas cautelares de por medio. Eso en Argentina. En Estados Unidos, en estos días, tenemos la situación con Kimmel, apellido interesante porque hay una sentencia de la Corte Interamericana con el mismo apellido. Por supuesto que se refería a otra situación, pero me refiero, me pareció interesante. Y que todo el tiempo la cuestión de la libertad de expresión en sus distintas facetas aparece como una situación problemática. Y a mí me parece bien interesante porque todos sabemos que tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero no nos damos cuenta que lo tenemos hasta que de alguna manera ocurre algo que lo frena, lo obstaculiza, etcétera. Entonces, primer cuestión, me parece que es un tema que no podemos obviar en la agenda pública. Por eso quería traer este tema. Segundo, sabiendo las dificultades que toda esta cuestión trae, que yo ahora en esta exposición voy a soslayar, pero solamente quiero mencionar que desde Kant para acá,
todos han opinado sobre el tema de la censura, de la libertad de expresión y demás. Kant con su famoso conflicto de las facultades, donde justamente se quejaba o planteaba la cuestión de por qué había facultades que no podían ser censuradas frente al poder público de aquel entonces, bueno, tema que todos sabemos que existe hasta el día de hoy. Y además, y con esto cierro la introducción, perdón, no me quiero extender, pero me parece importante el punto de entrada con lo difícil que es pensar la idea de transparencia, porque también estamos creando un mito a partir de la transparencia. Tenemos autores desde la filosofía que nos advierten sobre eso. Antes se buscaba el derecho a saber, era como la idea, el derecho a saber del ciudadano, del habitante y el deber del Estado de proveer información, digo, para arrimarme a mi temática. Pero también tenemos el derecho a la verdad, y también tenemos el derecho al desacuerdo, que me parece que son derechos que están enunciados, que nos parecen obvios, pero que en sí mismos son todos problemáticos, sobre todo en una época donde existe una sobreinformación y donde mucha de la información que nos llega no es verdadera, o en todo caso lo verdadero no importa tanto, y todos los que usan ChatGPT saben a qué me refiero. La nueva categoría es aceptancia, digamos, dicen algunos autores, o algo que pueda ser verídico, con una apariencia de verdad. Bueno, me parece que son temas que no podemos soslayar. Planteada esta introducción, disculpen, pero sí me parece interesante también de nuevo situar que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Y esto todos lo sabemos, en la Argentina tenemos tempranamente, desde la Constitución de 1853, varios artículos que refieren a la libertad de expresión. Creo que todos conocemos el artículo 14, que habla de la publicación por la prensa, digamos, sin censura previa de todas las ideas y opiniones que podamos tener. El 32, que es una doble interdicción al Congreso, ¿no? De establecer la jurisdicción federal, o restringir de alguna manera la libertad de imprenta. Luego, en el año 94, con la reforma constitucional, se agrega la protección a las fuentes de información periodística en el artículo 43, y en el mismo año, a partir del artículo 75, se constitucionalizan una serie de documentos internacionales con temáticas de derechos humanos que se refieren específicamente a la libertad de expresión. Me refiero a la Declaración de Naciones Unidas sobre la Declaración de Derechos Humanos, perdón, de Naciones Unidas, la Declaración Americana y fundamentalmente la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 13 y 14, que son centrales. Por supuesto, también está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en fin. Bien, estamos hablando entonces de un tema trascendental, de derechos humanos. Primer punto, ¿estos derechos humanos son operativos o no son operativos? Porque también hay un cambio de paradigma. Desde la Constitución de 1853 al 94, con la reforma constitucional, se cambió la idea de la libertad de expresión. Fíjense los artículos que referí rápidamente. En el Constituyente del 53 pensaba que lo que había que proteger era la idea de la acción a partir de una determinada información, es decir, publicar. Publico, doy a conocer, opino, me expreso. La Convención Americana, el Pacto de San José, Costa Rica, agrega el paso previo, que es decir, buscar, recabar, obtener información para después procesarla y poder publicarla. Entonces, hay un cambio de concepción en materia de derechos humanos en este punto. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿estos derechos son operativos o requieren de una legislación para hacerlos aplicables? Ese es un tema que nuestra Corte, en distintos pronunciamientos sobre materia de libertad de expresión, ha hecho distintos análisis. Son emblemáticos los dos casos de Ekmejian, ¿no? O sea, contra Neustadt y contra Sofovich, como para analizar este punto que estoy refiriendo, al cual quiero mencionar, adhiero a la postura de que sí son plenamente operativos estos derechos, en este caso, el de acceso a la información pública. En materia en esta materia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en diversas ocasiones. Desde la opinión consultiva 5 del año 85 sobre la colegiación de periodistas, eh, tenemos el leading case, que es Claude Reyes contra la República de Chile, pero tenemos Asociación Civil Memoria Activa contra Argentina, el Gómez Lund contra Brasil, Habitantes de la Hora Haya contra Perú, Flores Bedregal versus Bolivia, y uno que me parece interesantísimo para lo que quiero plantearles, que es el de Pueblos Calínico y Locono versus Surinam. En todos estos casos,
la Corte Interamericana establece un estándar, y el estándar concreto es que tiene que darse por vía legislativa en cada país em, caminos, cauces, para que exista la máxima divulgación posible de toda la información que está en poder del Estado o que se produzca en el Estado, sin restricciones de ningún tipo. Y las excepciones tienen que ser mesuradas y, como la Corte claramente dice en el último de los casos que mencioné, el caso Calini y Locono, esas restricciones solo pueden ser legales, remarco legales, porque acá estamos en principio de legalidad, no el de juridicidad genérico. Recuerdo siempre, y los que han pasado por estas aulas recordarán al profesor Ismael Mata, que siempre, recordando a su vez a su maestro Fiorini, remarcaba la diferencia entre el principio de juridicidad y de legalidad y la insistencia que tenía con ese tema. Em, Vuelvo a la Corte Interamericana. Digo, las restricciones tienen que ser legales, es decir, por vía de ley formal, necesarias, proporcionales, con un objeto legítimo que hagan al interés general en el marco de una sociedad democrática y que sea respetuoso de los derechos humanos consagrados en la propia Convención. Quiere decir entonces que los estados tienen que posibilitar el acceso a la información pública con todos estos requerimientos, y las leyes que reglamenten este derecho tienen que ser, tienen que elaborarse, mejor dicho, cumpliendo estos estándares internacionales. ¿Qué va a pasado en la Argentina? En la Argentina tenemos un caso emblemático que fue el leading case, si se quiere, en la materia, que fue el de asociaciones, perdón, Asociación de Derechos Civiles versus PAMI, un caso de la Corte de hace bastante tiempo, donde ya la Corte recepta varios de estos principios de la jurisprudencia interamericana, y además es un caso interesante porque recordemos que el PAMI no es el Estado. O sea, una de la defensa de PAMI para no entregar la información pública que le era requerida en ese momento aludía precisamente a que el PAMI era un ente público, pero no era el Estado propiamente dicho. Por lo tanto, faltaba legitimación. Y la Corte obliga a la entrega de la información aún en esos casos. Tenemos otros, por supuesto. Me quiero referir rápidamente al caso Miura y al caso Saboya, sobre todo el caso Saboya versus Estado Nacional, porque en el caso Saboya se plantea un tema que yo quiero compartir y que de alguna manera vamos a compartir la opinión con mi colega preopinante acá en la mesa sin haber charlado la temática. La ley en la materia, que es la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, es una ley federal que reglamenta el derecho a acceso a la información pública, y uno va a decir, bueno, lo hace para el ámbito federal. De hecho, hay un artículo al final que invita a las provincias a adherir al mismo. Sin embargo, lo que esa ley está haciendo es establecer una norma federal, es decir, salvo los organismos específicos que crea esa ley, que sí, por supuesto, va a ser resorte provincial, toda la materia de acceso a la información pública, al ser un derecho humano, le corresponde al Estado federal su regulación. Me parece que eso la Corte lo establece claramente en este caso Saboya versus Estado Nacional. Por lo tanto, los principios, pero además los procedimientos en esta materia, también tienen que ser dados por esa norma federal con efectos expansivos hacia las provincias. Recientemente tuvimos el Juzgado Federal de Dolores, tuvo ocasión de emitir una sentencia en el caso Berbich, Francisco, contra Estado Nacional, Ministerio de Economía. Esto es muy reciente, ahora, hace pocos, tengo la fecha, ahora hace muy pocos días. El caso Berbich es el caso donde se pide, ahora en agosto, no tengo la fecha, dice agosto 25, pero es el caso donde se solicita información pública sobre el endeudamiento público contraído por Argentina en este gobierno hace muy poco tiempo. Y el Ministerio de Economía de la Nación, con distintos argumentos, concretamente tomando la ley de acceso al perdón, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y su reglamento, concretamente el artículo 38 que se refiere a las vistas, niega la información planteando que el actor podía recurrir a la vista del expediente. El juzgado de Dolores entiende que el ministerio no cumplió con lo que establece la norma en la materia y por lo tanto ordena que se entregue la información. Y acá entonces viene el segundo punto que quiero compartir con ustedes. No solamente se trata de una norma federal, la Ley de Acceso a la Información Pública, sino que establece un deber concreto de actuar. Por lo tanto, la omisión en el cumplimiento de la norma no solamente implica
o establece el resorte de entregar la información como sanción, si se quiere, porque en realidad es dar cumplimiento a este derecho, sino que sobre todo habilita a dar lugar a lo que establece la 27275 de responsabilidad estatal, porque hay un incumplimiento concreto de una manda específica. Esto no solamente está planteado a partir de la correlación de textos legales. La Constitución de Entre Ríos, perdón, tengo que aludir a mi provincia. Artículo 13, expresamente menciona que el acceso a la información pública debe ser informal, gratuito, dada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna. Y la reciente Constitución santafesina, ahora que entra en vigencia, en el artículo 5 habla del orden democrático, el 6 sobre la transparencia de los órganos de gobierno, el 9 sobre la responsabilidad estatal, provincial y municipal, el 16 sobre la libertad de pensamiento y expresión y el 17 el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información pública bajo la premisa o el principio de máxima divulgación. Por lo tanto, tenemos también una ley que está habilitando la responsabilidad del Estado y constituciones provinciales en el ámbito provincial que hacen lo propio. Para ir finalizando, quiero advertir que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, con las modificaciones que incluyen en el artículo 1 bis una serie de principios, los mismos se refieren a la transparencia, se refieren a la tutela administrativa efectiva y en diversos artículos, en el 1 bis, en el 7, en el 9, en el 14, se habla de audiencias públicas. En los casos que correspondan, es imposible pensar que existe una audiencia pública si quienes van a participar en ella no tienen acceso a la información pública. Por lo tanto, y cierro porque no tengo más tiempo, lo que les quiero plantear es que esta temática también es un tema de derecho administrativo, porque de esta manera estamos tutelando no solamente el debido proceso, no solamente las relaciones del Estado con los particulares, sino fundamentalmente que estamos dando lugar a la transparencia, al orden democrático y dar cumplimiento a lo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional, que es un sistema republicano. Y el sistema republicano implica que el pueblo quiere saber y debe saber, y todos los órganos del Estado y los funcionarios públicos estamos obligados a brindar esa información. Muchas gracias. A continuación, escucharemos al doctor Marcelo Scheringer, quien es especialista en Derecho Administrativo, docente, autor de diversas publicaciones, actualmente juez de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo con asiento en San Nicolás. Su exposición se titula Conexiones entre el régimen de responsabilidad estatal en las distintas jurisdicciones y la regulación de las obligaciones resarcitorias en el Código Civil y Comercial de la Nación. Tiene la palabra, doctor. Bueno, Muchas en gracias. primer lugar, como mis compañeros de panel, agradecer, bueno, como cada uno que tuvo que hablar acá, 25 años de la especialización y 20 años de la jornada es mucho tiempo. Agradecer a las directoras actuales, Adriana, Raquel, Analía, que también está presente, los docentes de las cabezas del derecho administrativo local, y a quienes empezaron con esto de las jornadas, Antonio Chede y Violeta Castelli, y los chicos que organizan y hacen todo, como Inés, que me consta con el esfuerzo que hizo, y Franco, y los que estuvieron antes, porque durante estos 20 años hubo mucha gente atrás. Entonces a todos ellos vamos a agradecerle. Y es muy importante que siga vigente y tenga este alcance nacional ahí. Como quienes me acompañan, profesores de renombre nacional, quiero que lo aprovechemos, ¿no? Y agradecer todo esto. Bueno, mi tema era largo el título, pero la idea es el vínculo del Código Civil que nunca se va a poder cortar con el régimen de responsabilidad de Estado, básicamente. Eh, Acá arranco los 15, ¿eh? 30 años después de la consolidación pretoriana de la sustantividad del régimen de responsabilidad de Estado por la Corte Nacional, a partir de Badel, se normativizó. Como bien dijimos, la ley 26.944, sancionada en julio del 2014, le puso un corset, le dio un marco normativo. Y respecto de las normas de derecho privado, intentó cortar el cordón umbilical entre el derecho público y el derecho privado. De cuajo. Determinó que era inaplicable ni directa ni directa o subsidiariamente el Código Civil, todo el contenido del Código Civil.
Pocos meses después, en octubre de 2014, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, la pretensión de esta exigencia se bajó bastante. Si bien el código no receptó la posición de la comisión redactora que en el anteproyecto incluía dentro de los supuestos especiales de responsabilidad, dentro del capítulo de la responsabilidad civil, la responsabilidad de Estado lo excluyó, el artículo 1764, con una redacción similar a la que está en el artículo 1 de la 26944, determinó prescribió la inaplicabilidad directa o subsidiaria, pero solamente del capítulo de la responsabilidad civil, la responsabilidad por daños. ¿eh? En el título 5 de otras obligaciones, solamente acotado eso, artículos 1708 1780, nada más, que es mucho, pero no todo el código. El código, como vamos a ver después, está constitucionalizado, tiene principios generales que trasvasan las distintas ramas del derecho y están ahí. Entonces no podemos decidir aplicarlos si se adecúan a la naturaleza de la rama del derecho que nosotros queremos, en el cual queremos encuadrar el caso que nos toca, que en este caso es un supuesto de hecho administrativo. Por otro lado, la ley, en el artículo 11, invita, recién lo decía Alejandro, invita a las jurisdicciones locales, a la ciudad autónoma y a las provincias a adherir a su articulado. ¿Qué pasó con este marco jurídico integrado por el Código Civil y Comercial y la Ley de Responsabilidad de Estado Nacional? Hasta el día de hoy hay 10 jurisdicciones que se ocuparon del tema. 4 adhirieron a la ley nacional. La primera, el año 2014, Santa Cruz, adhirió al texto y además agregó una adicional para regular la responsabilidad del Estado respecto de las concesiones y los contratistas del Estado. Las otras, 2015, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, 2017 y 2018, adhieren al texto de la ley nacional. Las otras 6 dictaron regímenes propios, algunas con mayor autonomía, mayor creatividad y otras siguiendo la estructura de la ley nacional. No viene al caso analizar ahora el articulado. Chubut, año 2015, Mendoza, una ley muy interesante, año 2017, Río Negro 2018, Entre Ríos 2018, Cava 2020 y la última, el 24 de julio, me acuerdo por el día de mi cumpleaños, de 2024, San Juan. El resto de las jurisdicciones no tiene norma, incluye a 3 de las más grandes, Córdoba, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Santa Fe. ¿Qué hacemos? Una construcción integrativa. ¿Con qué? En principio con los textos constitucionales. Constitución provincial. Hoy hablábamos del artículo 9, antes era el 18, en Santa Fe, constituciones nacionales, tratados de derechos humanos. Hoy hablaba Alejandro de los alcances de la responsabilidad por actividad lícita, si en algún supuesto cabe extender al daño moral o al lucro cesante, y tuvimos en cuenta la responsabilidad con respecto de las personas físicas. Entonces, es lo mismo, y Ana había escrito un artículo que lo leí, si era lo mismo proteger en este supuesto el derecho de propiedad o la integridad física, psíquica o moral de las personas. Es lo mismo, bueno, la ley de Mendoza y la de Cava tienen en cuenta este supuesto cuando hablan de la responsabilidad por actividad lícita. Bien. Los tratados internacionales protectorios de derechos humanos, los constitucionalizados y los que no. Por ejemplo, hay muchos que todavía no tienen el grado de constitucionalización que exige el artículo 75, inciso 22, pero protegen derechos humanos. Entonces, a partir de este contexto, la Corte empezó a marcar esa comunidad de principios que son comunes al derecho público, al derecho privado. De la mano de la Constitución, esto producto de la reforma y luego de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, hay una constitucionalización del derecho privado que incluye cosas que no están reguladas en otro lugar. Entonces nosotros las tenemos que aplicar y no las podemos desoír. En el caso Barreto, que fue el fallo de la Corte que decidió que los casos de daños en los cuales se invocaban normas de derecho privado cuando era
parte un vecino contra otra provincia, no eran ya competencia originaria, sino que tenían que ser derivados a las jurisdicciones locales porque eran responsabilidad de Estado bajo derecho público local. La Corte en el Considerando 12 marcó eso. No importa que vos tratés de buscar el resarcimiento, la integralidad del daño, de la reparación, y que esos principios estén en una norma de derecho privado. Esos principios no son patrimonio de ninguna rama del derecho, se pueden aplicar a las distintas ramas del derecho. Entonces, vamos a ver que esto es la base sobre la cual nosotros tenemos que aplicar cualquier régimen de responsabilidad del Estado, esté normado o no. Bien, vimos que en la provincia de Santa Fe, ya en el texto del año 62 estaba regulada la responsabilidad del Estado. Vamos a ver que el artículo 18 ya no está más, ahora está en el artículo 9. El artículo 18 prevé un solo supuesto de responsabilidad del Estado. La actividad ilícita provocada por los funcionarios y los agentes en ejercicio de la actividad administrativa, en ejercicio de su actividad. ¿Sí? Excluía, o por lo menos no estaba mencionado, los otros tipos de responsabilidad. Y preveía el deber del reembolso a la gente del funcionario de los gastos ocasionados por las indemnizaciones que generen. Y establecía una cosa, si bien encuadraba dentro del derecho público, establecía que podría regirse por las normas de derecho común, lo que debía ser adaptado de acuerdo a las condiciones de aplicación, a las cuestiones vinculadas con la naturaleza del derecho administrativo. Es decir, la Constitución de Santa Fe preveía el vínculo del derecho privado con el régimen de responsabilidad de Estado. El artículo 9, hoy en día, habla de la responsabilidad de Estado en general, de las provincias y municipios, y siguiendo la idea del Código Civil y Comercial, establece que la ley debe determinar sus límites y alcances. Le da un marco general. Y también debe determinar los supuestos es que es necesario exigir el reembolso, no en todos los casos. Por otro lado, quita algo que estaba en el artículo 9 viejo, vinculado con la libertad física, y que en los supuestos de personas que habían sido condenadas penalmente, a través del recurso de revisión, podían rever esa situación y tenían derecho a una indemnización. Esto no le quita ese derecho, pero no está en el texto constitucional. Bien. Sí, listo, vamos rapidísimo. Y dame 3 minutos de la presentación. Bueno, ¿qué hacemos con el capítulo de la responsabilidad civil del Código Civil y Comercial? El artículo 1764, que prevé la inaplicabilidad ni directa ni subsidiariamente, como mínimo permite la integración analógica. Y en aquellos supuestos en que no existe norma, nada impide. Bueno, nosotros aplicamos un criterio integrativo, pero si deciden hacer una norma, nada impide que remitan al régimen general, al capítulo correspondiente del Código Civil y Comercial, con la salvedad del caso que hacen la naturaleza a las particularidades del derecho administrativo. O hacerlo en determinados supuestos particulares, como vamos a ver ahora con las normas, con muchas normas que regulan, saliéndose del concepto de restricción del Código de la Ley 26944 del Código Civil y Comercial. Bien, si nosotros vamos al régimen comparado de normativas de jurisdicciones locales, vamos a encontrar dos grandes grupos. El primer grupo adhiere, sigue la idea de la ley nacional y determina la inaplicabilidad directa y subsidiaria de todo el cuerpo normativo. Con mala redacción, Chubut y San Juan al Código Civil y Cava bien al Código Civil y Comercial de la Nación. El segundo grupo hace remisiones expresas. La vamos a ir rápidamente, así llegamos. Entre Ríos, no voy a decir la ley, en su artículo 7, al plazo y cómputo de la prescripción, dejando a salvo los efectos del reclamo administrativo previo. Río Negro, en su artículo 6, determina la aplicación supletoria del daño resarcible en los supuestos de responsabilidad por actividad lícita. Eso también lo hace Mendoza, pero sin la limitación de la actividad que sea actividad lícita. Y también el artículo 17 remite a los supuestos de dispensa de la prescripción. La ley de Mendoza, muy interesante, en el artículo 2 establece a la costumbre como una de las fuentes de las obligaciones. En el artículo 4, plazo y cómputo de prescripción. En el artículo 5,
reparabilidad plena respecto de la responsabilidad extracontractual en general y remite el artículo 1740 del Código Civil y Comercial y la posibilidad de aplicar la morigeración de la indemnización prevista por equidad en el artículo 1742. Y por último, el artículo 14, un supuesto que tenemos todas las jurisdicciones, remite al artículo 1767 del Código Civil y Comercial para regular la responsabilidad por establecimiento educativo, factor de atribución garantía. ¿Qué hacemos con todo el articulado? Vamos a ver que si nosotros analizamos las distintas secciones del régimen de responsabilidad civil, la sección 1, disposiciones generales, aplicable, que habla de las funciones de responsabilidad. La sección 2, función preventiva, sacando Bernardes, que está hablando de la Ley de Responsabilidad de Estado Nacional, punición excesiva, preventiva y excesiva, preventiva, ambiental, consumidor, un montón de casos en que nosotros aplicamos la función preventiva. Daño resarcible, responsabilidad directa, sección octava, responsabilidad colectiva y anónima. 10ª, ejercicio de las acciones de responsabilidad. 11, acción civil, en el caso administrativa, frente a la acción penal, el vínculo con la acción penal. Solamente tenemos que hacer correcciones o adaptarlo a las particularidades del derecho administrativo. Sección sexta, responsabilidad por hecho de terceros. Nosotros tenemos factor de atribución, falta de servicio y teoría del órgano. Sección séptima, responsabilidad derivada de la intervención de cosas y ciertas actividades, que como vamos a ver, el artículo 1757 o el 1113, por el tráfico jurídico administrativo, es difícil de aplicar en todos los casos. Y supuestos especiales de responsabilidad, se excluyó la responsabilidad de Estado de estos supuestos, pero acá está la responsabilidad por establecimientos educativos, la responsabilidad por las profesiones liberables, por ejemplo, en los casos de hospitales públicos o establecimientos sanitarios que tenemos que analizar para encontrar la irregularidad, la actuación de un profesional. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿En qué el derecho administrativo es diferente? Por ejemplo, la determinación de los requisitos del factor de atribución, la responsabilidad por actividad o inactividad ilícita, los necesarios para la responsabilidad por actividad o inactividad lícita y los alcances de la reparación, como hablamos hoy. En el caso de la inactividad ilícita, como había mencionado Alejandro, las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que se fijaron en Bosca, que determinó la Corte y que vienen de Zacarías, para determinar en cada caso si un deber genérico en cabeza de estado de control puede ser encuadrado en un supuesto de responsabilidad. El tráfico de las cosas peligrosas o riesgosas de titularidad de Estado en poder de terceros. La responsabilidad de establecimiento educativo, como vimos, la actividad de terceros que por vínculo convencional ejercen prerrogativas del Estado. Los concesionarios de obras o servicios públicos, creo que Eduardo escribió sobre eso. ¿Qué pasa con los bienes que el Estado le entrega y siguen siendo de titularidad de Estado y los daños que se generan, una cosa que se transforma en riesgosa por alguna circunstancia? El curso de la prescripción, no solamente frente a un reclamo o una impugnación previa obligatoria, sino también con la articulación entre la pretensión anulatoria y la pretensión resarcitoria posterior. Todas estas cuestiones se resuelven hoy a través de la jurisprudencia, inclusive complementando en aquellos casos que no hay norma, las normas que no regulan la integralidad de cuestiones que hacen al régimen de responsabilidad estatal. Cortito, la Corte nos sigue marcando el camino. Los distintos órganos jurisdiccionales, como Alejandro citaba la Justicia Federal de Dolores, pero la Corte de Nación siempre nos fue marcando el camino conceptual del régimen de responsabilidad de Estado, desde Graciela Reiris para acá, o antes también, pero bueno, dándoles esa sustantividad al régimen de responsabilidad estatal, Badel. Cito 3 casos. 2022, Ceballos. ¿Qué pasó acá? Se disoció y se dio prevalencia al factor falta de servicio frente al riesgo creado en el caso concreto. Ceballos contra la Dirección Nacional de Vialidad, fallos 345.025, incendio originado en la banquina de una ruta que se extendió al campo vecino. Y siempre la Corte fue restrictiva. 2023, fallos 346.304. Flores contra Tufesa. Un daño provocado por un vidrio, se rompió el vidrio creo que con un piedrazo, en servicio de transporte ferroviario. Había que probar la falta de servicio y una disociación entre el concesionario y el Estado Nacional. Ambrosio contra Hipódromo Argentino de Palermo. Antes de cruzar el disco, el caballo rueda, el jockey se lastima. El Estado no es responsable por ser el titular del
del hipódromo. Entonces, en conclusión, el efecto expansivo del Código Civil y Comercial no puede evitarse con ninguna restricción normativa. Y esto, tanto ante la falta de norma como complementando la norma ya regulada, tiene que ser complementado con la construcción jurisprudencial, fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchas gracias. A continuación, para finalizar este panel, el doctor Eduardo Merteikian expondrá sobre fundamentos básicos de la responsabilidad del Estado. El doctor Eduardo Merteikian es exdirector de la carrera de especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Católica de La Plata, profesor titular en la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral y en la especialización en Derecho Administrativo de la UNR, director de la revista argentina del régimen de la administración pública. Muchas gracias, doctor. Tiene la Muchas palabra. gracias a ustedes. Muy buenas tardes, tengan todos. Agradecidísimo por la invitación al cumpleaños de la carrera y de las jornadas. Eh, Gracias por la invitación, en serio. Muchas gracias Inés, muchas gracias Franco por toda la tarea de la organización. El tiempo apremia. Mis colegas de panel han sido sumamente detallistas en muchos de los aspectos que a ustedes les interesa y que sobre todo les interesa la disciplina. Y a mí me pareció esencial, por eso lo de fundamentos básicos, volver un poco a qué es la responsabilidad del Estado. O como mínimo, tratar de exponer ante ustedes, obviamente desde mi modesto punto de vista, cuáles son los fundamentos básicos o basales, en el sentido de que la construcción se realiza justamente sobre esos fundamentos. Consecuentemente, lo que ustedes van a escuchar de mí hoy en estos breves minutos es seguramente cosas que ya han visto, que ya han leído o que han sido de alguna manera abordadas en los temas especiales que cada uno de mis colegas de panel han ido analizando. Desde hace algún tiempo yo vengo diciendo, y se lo digo a todos mis alumnos, acá hay algunos, no compren, sin ánimo de ofender a nadie, no compren todo lo que les quieran vender, ni siquiera lo que vendo yo. Lo importante del ámbito académico es el cuestionamiento, que es lo que veníamos conversando hoy con Ana en el auto mientras veníamos para acá. ¿Cómo cuestionarse? Y en ese sentido a mí me parece que es fundamental analizar la institución desde sus fundamentos. ¿Qué es y qué no es la responsabilidad del Estado? Luego, en la presentación del libro que me ha pedido Ana que la acompañe, seguramente vamos a volver sobre estos temas en una suerte de contrapunto para hacerlo un poquito más dinámico, más amable, más agradable. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que quiero señalar hoy aquí? La responsabilidad del Estado no es una sanción al culpable. Es restitución a la víctima de un obrar dañoso respecto de aquello de lo que ha sido privado. Por eso, la idea central es la idea de la restitución. Restitución, no sanción. No es una sanción. No es una sanción al Estado responsable. Es restitución a la víctima del obrar dañoso. Y ese obrar puede ser activo u omisivo. Segundo fundamento básico para mi modo de ver. La Constitución Nacional. Artículo 19. El artículo 19 de la Constitución Nacional que todos aquí tienen presente, señala una de las máximas jurídicas más importantes de las tres en las que puede resumirse, según aquel jurista romano que se llamaba Ulpiano, las tres reglas básicas de todo orden jurídico. No dañar a otro, vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo. Si ustedes lo piensan, todo el ordenamiento jurídico está fundado en esas tres máximas. No dañar a otro, vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo.
¿Qué significa no dañar a otro y dónde reside el fundamento constitucional? En el artículo 19 de la Constitución Nacional. No lo digo yo, lo dijo la Corte hace muchísimos años. Cito un caso, por citar uno, que es Santa Coloma. Búsquenlo, está ahí, Fallos 308, página 1160. Disposición de nuestra Constitución Nacional que estaba en el Estatuto Provisional de 1815, que no tiene un parámetro absoluto en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica porque proviene fundamentalmente de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y que en la Constitución de 1853 fue incorporada por las enseñanzas de Antonio Sáenz. Yo, como hace mucho que dije, hace mucho que no escribo, esta es la verdad, hace muchos años que no escribo, dije, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a poner a leer, entonces leo. Y leo cada cosa, leo la filosofía jurídica del artículo 19 por Arturo Sampay. Arturo Sampay fue un jurista que, obviamente polémico, porque fue uno de los redactores de la Constitución de 1949, o si quieren ustedes, quien estaba detrás de la filosofía de la Constitución del 49, pero yo recomiendo este librito cortito de praxis jurídica, lo reeditó, se llama La filosofía jurídica del artículo 19 y marca la historia de dónde viene la disposición que en el ámbito de los derechos y garantías puede resumirse todo, absolutamente todo. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Y qué significa eso? Significa, entre otras cosas, que nadie está obligado a soportar el daño que otro le haya provocado, aun cuando haya sido el propio Estado. ¿Qué significa ley entonces? Ley significa básicamente que hay víctima en la medida en que no tenga el deber jurídico de soportar el daño, pero acá lo jurídico, y me sumo a lo que se ha mencionado antes, se refiere a legal. Es decir, el deber jurídico debe ser impuesto por la ley, pero no cualquier instrumento, sino ley formal, ley material. Es decir, según la opinión consultiva 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es ley en sentido constitucional, democrático y orientada al bien común. Consecuentemente, un decreto ejecutivo no podría imponer el deber jurídico de soportar el daño. ¿Podría hacerlo un decreto delegado? Bueno, la opinión consultiva 6/86 al final admite la delegación legislativa siempre que el orden constitucional o la constitución del Estado miembro la admita. Muy bien, en el plano legal, ya que recién Alejandro nos mencionaba el efecto expansivo del Código Civil y Comercial de la Nación, que además, no por apostillar, ni nada que se me parezca, pero el fenómeno de la unidad del fenómeno resarcitorio en el Código Civil y Comercial de la Nación no está referida solamente a la responsabilidad extracontractual, sino también al cumplimiento de obligaciones contractuales, porque es toda una única estructura. Es decir, en el Código Civil y Comercial de la Nación, entrado en vigencia el 1 de agosto del 2015, cuyo primer sustantivo es la palabra casos. Es decir, que es dirigido a resolver conflictos, la estructura de todo ese capítulo, de ese título que ha explicado recién Alejandro, está referida a la unidad del fenómeno resarcitorio. Es decir, que cuando la ley 26944 excluye in totum, o cuando el propio 1764 hace esa misma exclusión, está dando pie a pensar que la responsabilidad contractual del Estado también se gobierna por reglas similares. Y fíjense que el último artículo, el penúltimo artículo de la 26944, precisamente habla de que cuando no hay norma que regule la responsabilidad del contratista, de la administración o del Estado contratante, se aplican estas reglas de manera supletoria. ¡Qué peligro! Bueno, sigo con el tercero. Entonces, el segundo fundamento básico para mí es que la responsabilidad es objetiva. Esto lo ha dicho la Corte en 1984 con el caso Badel. ¿Y qué significa que es objetiva? Significa que la lesión es antijurídica en la medida en que la víctima no tenga el deber jurídico legal
de soportar el daño. Es decir, vuelvo al artículo 19 de la Constitución Nacional, según la cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y que recoge la máxima de que, de Ulpiano, de que nadie debe dañar a otro, y la recíproca de que nadie debe soportar el daño que otro le provoca. Entonces, es objetiva, no requiere indagar sobre la culpa de la gente, de quien causa, porque la lesión es antijurídica en la medida en que no existe ese deber legal. Cuarto, la imputación es directa. Acá también se dijo, esa imputación es directa a través de una construcción que es típica del derecho público, que es la llamada teoría del órgano, y que yo voy a recordar aquí las palabras del primer director de la carrera, de esta carrera, que era el doctor Antonio Pedrochede, que decía que el órgano, recogiendo las enseñanzas del profesor Marienhoff, el órgano es bicéfalo, persona, institución. La persona, el ser humano, la persona humana, que por supuesto tiene que tener la capacidad civil, y el único requisito que la Constitución exige para acceder a la función pública, que es la idoneidad. No requiere otro. Invito a que busquen que haya otro. La idoneidad, que por supuesto tiene que ser moral, técnica, científica o la que corresponda. El segundo elemento de esa bicefalía es la institución. ¿Qué significa entre nosotros que estudiamos o que tratamos de aprender y entender el derecho administrativo? Se llama competencia. De manera que esa doble faceta, Chede decía que hay como una conjunción o reunión hipostática, órgano-persona, órgano-institución. ¿Qué es lo que explicaba Marienhoff de alguna manera, tomando o tratando de desmenuzar qué significa eso del órgano? De modo que cuando actúa el órgano, que por supuesto tiene la faceta humana, en el ejercicio de la competencia, sea real o aparente, esa conducta es imputada directamente a la organización de la que ese órgano forma parte, que se llama, en este caso, Estado. Consecuentemente, ahí tienen ustedes el cuarto elemento, fundamento básico, ya termino, y el quinto, que es esencial, por eso es básico, y es que no hay responsabilidad patrimonial sin daño. No hay reparación patrimonial sin daño, pero esa reparación es integral. Aquí se ha dicho, el profesor Andrada lo ha explicado, ha tomado incluso de alguna manera, ha intentado, yo diría, por lo menos es lo que recogí, atemperar las fórmulas, digamos, eh, extremas, podría decir así. Esa es una, te interpreté bien. Entonces, en esa circunstancia de no ir por los extremos, sin embargo, el principio de la reparación integral ha sido establecido por la Corte Federal a partir de un caso que se llamó el Jacarandá Sociedad de Responsabilidad Limitada contra Estado Nacional Confer. Una victoria moral, porque plata no hubo, pero bueno, la victoria moral ahí está, la tuvimos. Colgamos el cuadro, en un hermoso cuadro, la sentencia, y el cliente dijo, ¿y yo qué? Y usted nada. Porque tuvo un criterio muy restrictivo sobre la consideración de si había o no había si había o no se había probado el lucro cesante. Entonces, ¿por qué el daño? Porque esa reparación es integral en el sentido que en la medida que la ley no imponga una restricción razonable, la reparación es comprensiva del daño material y del daño moral. Cuando así corresponda, por supuesto. Cuando hablamos de daño moral, cuando hablamos de personas humanas, cuando hablamos de personas jurídicas, puede haber daño a la reputación comercial, puede haber otra cosa, pero no podemos hablar de daño moral en el sentido estricto de la palabra. ¿Y por qué? Sencillamente porque se trata de restituir. Otra vez, vuelvo al primer principio o fundamento básico. No es sanción, es restitución. Si se trata de restituir a la víctima de lo que haya sido esta privada o se le ha quitado, el daño tiene que ser básicamente integral, colocarlo en la misma situación en la que estaba antes del evento dañoso. Bueno, creo que es todo. Muchas gracias.
Y bueno, muchas gracias. Agradecemos